Muy buenas amigos, mirad lo que tenemos en pantalla, qué maravilla, pero vamos a borrarlo para verlo todo desde cero. Hoy vengo a presentarles una estrategia válida para cualquier temporalidad, aunque según el análisis que he hecho en 15 minutos, los resultados que me ha dado han sido increíbles. Vamos a usar 3 indicadores en la plataforma de TradingView para aquellas personas que me preguntan. Nosotros, TradingView, lo usamos como plataforma de análisis y después las operaciones las realizamos en el exchange BingX. Aquí en TradingView no vamos a hacer operaciones, solamente vamos a colocar indicadores y analizamos el mercado. Después, si lo vemos apto o no apto para hacer las entradas, según nuestro análisis, pues ya vamos a nuestro exchange de BingX y ahí hacemos las operaciones. Bien, ahora estamos en TradingView, vamos a por esos 3 indicadores. 2 de ellos ya los habíamos visto, pero en este caso vamos a añadir un indicador más y la estrategia cambia por completo, lo vais a ver. Bueno, aquí tenemos todo lo que necesitamos. En primer lugar vamos a colocar el volumen profile. Ahí lo tenemos, volumen profile with buy and sell pressure level. Fijaros bien en el creador, le damos un clic y ahí lo tenemos. Vamos a ir configurando indicador por indicador sobre la marcha. Vamos a las opciones de configuración y aquí en estilo vamos a eliminar esta pestaña de moving average color y background color. Muy bien, le damos a aceptar y ya tenemos el volumen profile configurado. Vamos a por el siguiente indicador. Vamos a ir a por el Adjustable MA Alternating Extremities del creador Luxalgo. Le damos un clic y este indicador lo vamos a dejar tal cual como está por defecto. Vamos a por el siguiente indicador y último indicador y es el Absolute Strength Histogram. Este ya lo habíamos visto también. El V2, recordad que se corresponda con el creador y aquí es muy simple. Aquí en la configuración simplemente vamos a darle un poco de opacidad a estos colores, a todos los colores, le vamos subiendo la opacidad para que se vean más claros. Bien, y luego los trazados del gráfico los vamos a quitar. Muy bien, aceptamos. Y bien, ahora que lo tenemos todo configurado, vamos a proceder a explicar la estrategia. Bueno amigos, y vamos a hacer aquí un pequeño inciso, como ya es de costumbre en cada vídeo, para comentarles dónde estamos. Este es el exchange de BingX, aquí lo tenemos. El hecho de que escojamos BingX como exchange para hacer trading no es casualidad. Usamos BingX por 3 principales motivos. El primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchange. Eso hace que a la larga obtengamos mejores profit, ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores. Por otro lado, disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada. Si desplegamos aquí, vemos que podemos escoger la moneda VST, que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo, para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital, sin invertir ni un solo euro. Por otro lado, en BingX tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación, ni selfie, ni enviar documento nacional de identidad, ni pasaporte, ni nada por el estilo. Simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading, con lo cual podemos depositar, operar y lógicamente retirar criptomonedas de una forma totalmente anónima. Ahora bien, aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer, por supuesto. Y bien, ahora continuamos donde estábamos. Bien, ya estamos aquí de vuelta amigos. En esta estrategia vamos a operar teniendo en cuenta 3 principales cosas. Por un lado, queremos que nos acompañe esta línea verde en tendencia alcista y por otra parte en tendencia bajista necesitamos esta línea de color rojo. La línea naranja en este caso nos indica que no podemos hacer entradas, más bien nos va marcando zonas de posibles rangos, con lo cual solamente tenemos que tener en cuenta o bien el color rojo o bien el color verde, rojo bajista, verde alcista. Por otra parte tenemos también el indicador de volumen profile, que este indicador ya lo habíamos visto en vídeos anteriores. Es un indicador que a mí personalmente me gusta mucho porque el volumen me lo indica en 3 colores.
Por un lado, el verde es que predomina el volumen de compras. Por otro lado, el volumen de color rojo es que predomina el número de ventas ante el número de compras. Y por otro lado tenemos el número azul, que me indica que está habiendo el mismo número de compras que de ventas. Es neutral. Por otro lado, también nos vamos a apoyar de un indicador de fuerza. Ya sabéis que la fuerza puede ser creciente o puede ser decreciente, al igual que lo vemos aquí, fuerza creciente o fuerza decreciente. Si entendéis este ejemplo que os acabo de poner aquí, lo vais a entender muy bien. Color rojo y naranja es fuerza bajista, pero aquí es una fuerza creciente y aquí es una fuerza decreciente. Esto nos va a ayudar mucho en esta estrategia, ahora lo veréis. Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo primero que tenemos que identificar para tomar una tendencia alcista o para identificarla? Bueno, aquí vemos que esta línea roja viene a morir aquí y aquí empieza la línea verde. Bueno, por un lado ya vemos aquí el color verde, aunque primero veis que ya el volumen me está indicando también que es un volumen creciente. Ahí lo tenemos. Justamente si nos vamos a la parte de arriba donde la vela de mayor volumen también me está indicando que esta línea de color verde acaba de aparecer en el indicador. Y si nos vamos a la parte de abajo, vamos a marcarlo, vemos que también tenemos fuerza y en este caso creciente. Tenemos una triple confirmación, como podéis ver, para poder hacer una entrada en long. En este caso, ¿cuándo la haríamos? Bueno, como ya sabéis, a cierre de vela. Podemos esperar, si queréis, a que aquí se formen un par de barritas más para confirmar esa fuerza. Aquí, por ejemplo, el volumen veis que es decreciente, pero sigue siendo volumen comprador. No vemos ninguna barrita de color rojo, así que nos indica que aunque haya menos volumen de compras, sigue habiendo compras y no ventas. También es positivo. Entonces, si esperamos aquí 1, 2, 3 barritas, nos vamos a la vela que nos corresponde y es esta. A vela cerrada, aquí haríamos nuestra operación. Justamente aquí, posición larga. Bueno, creo que ya no cabe decir nada sobre la gestión de riesgo. Recordad que si hemos tocado este nivel, si aquí tenemos esta zona porque hemos tocado un punto mínimo anterior, entonces el stop loss no lo vamos a pegar aquí, vamos a dejarle un poco de margen por si tenemos algún rechazo. Lo pongo aquí porque aquí es donde yo, o para mí, la operación ya no tendría sentido. Bien, ahora ¿qué zona podemos escoger para cerrar la operación? Pues también nos vamos a anticipar a datos anteriores. Vamos a ver qué zonas tenemos. Tenemos aquí una zona, tenemos aquí otra zona, tenemos aquí otra zona. Dependiendo de cuánto queramos alargar nuestra operación, veis que nos encontramos con varios puntos, en este caso de resistencia. Simplemente con ir hasta el primero ya me parece suficiente para poder asegurar y aquí cerraríamos nuestra operación en profit. Recordad, como digo siempre, usar un apalancamiento bajo para así poder colocar un stop loss un poco generoso sin que nos conlleve a tener grandes pérdidas. Y bien, vamos a ver el caso contrario porque esto es muy interesante. Estamos en el par Bitcoin USBT y esto es lo que estoy grabando ahora mismo, domingo a las 7:15 de la tarde, hora española. Fijaros en esto, mirar cómo se dan todas las condiciones. ¿Qué tenemos aquí? Empieza a formarse en este caso la línea de color rojo. La verde es para tendencia alcista, para abrir long como hemos hecho antes, pero la línea roja es para hacer short. ¿La tenemos aquí? Sí. Si nos vamos a la parte de abajo, vemos que aquí también está entrando un volumen de ventas muy superior a lo que llevábamos anteriormente. Fijaros aquí que apenas hay volumen, no hay volumen, hay unas barritas muy pequeñas y de repente mirar esta barrita que sale con un volumen bastante pronunciado. Por otra parte, si nos vamos a la parte inferior a ver el histograma de fuerza, vemos que se está formando fuerza creciente, fuerza creciente. Si tenemos fuerza, tenemos volumen y el indicador extra que hoy le hemos añadido a esta estrategia también está a nuestro favor, pues es el momento de hacer un short, porque todo está a nuestro favor. Tenemos una triple confirmación. Como siempre, esperamos a ver que al menos cojamos 3 barritas crecientes. Si nos vamos arriba, esta sería la vela, esperamos al cierre de vela y este sería nuestro punto de entrada. Gestión de riesgo, volvemos otra vez a lo mismo. Tenemos aquí esta zona que ha tocado ahí unos máximos, que esto no viene de aquí, esto ya viene de atrás, como podéis observar, es la misma zona. Entonces nosotros vamos a intentar alejar ese stop loss un poco, por si acaso viene a buscar otra vez la misma zona. Si ponemos el stop loss aquí muy cerca, veis que también la operación estaría saliendo positiva, pero ¿cuál es el problema? El problema es que si el precio viene a buscar otra vez estos niveles, nos saca fuera. Así que poco apalancamiento, como un 5X, por ejemplo,
no más. Yo siempre he usado un apalancamiento de 10x y últimamente estoy operando con apalancamientos de 5x, 7x y la verdad que la tranquilidad se nota. Menos profit, la verdad que se tarda más en acumular profit. En lugar de obtener en un mes un 10% o un 15%, pues obtienes un 8% o un 7% o un 10%. Menos profit, pero más tranquilidad. Y eso a la hora de operar se nota mucho, ¿eh? Bueno, aquí donde cerramos la operación. Todavía esta operación yo la dejaría abierta. Vamos a buscar algún punto. Mirar, que esto es lo más bonito del trading. Aquí tenemos esta zona, bien, entonces ya con eso ya podemos marcarnos una aproximación o un área aproximado de hacia dónde queremos que nos lleve el profit. Yo llevaría la posición hasta aquí, que sería este punto mínimo, lo estáis viendo aquí, donde ha dejado esta mecha, y también aquí ha actuado también como soporte. Entonces este sería mi punto objetivo para cerrar la operación. Todavía no hemos llegado, aquí sería cuestión de dejar la operación abierta. Bitcoin ahora mismo está en los 16.488, está en caída libre, está fatal Bitcoin, así que la operación la cerraríamos en los 16.382. Si es que llega a ese precio, puede que se dé la vuelta y suba, pero en principio este es el nivel que yo espero que toque. De todas formas, ahora mismo cuando estáis viendo el vídeo, porque esto es grabado de hoy domingo y este vídeo lo voy a publicar hoy lunes cuando lo estáis viendo, ya sabremos si esta operación hubiera resultado ganadora o perdedora. Os espero que probéis esta estrategia, ya que no es una estrategia simple como un cruce de EMAs o algo parecido. Aquí hay mucha lectura. Simplemente con el volumen ya tenemos una lectura muy grande, porque podemos saber cuándo ha entrado un nivel importante de compras, cuándo ha salido dinero en cantidades importantes. Por otro lado tenemos este indicador de fuerza y direccionalidad, por supuesto, y me está indicando si la fuerza bajista está creciendo o está disminuyendo. Por ejemplo, si nos vamos aquí donde estamos ahora mismo en Bitcoin, vemos que la fuerza bajista está empezando a aumentar de nuevo. Ahí lo tenemos, vemos esta barrita y la siguiente barrita que todavía está sin formar, pero vemos que está creciendo la fuerza bajista. Así que aquí hay mucho que leer, aunque parezca una estrategia simple, no lo es, hay mucha lectura, solo es cuestión de saber interpretarlo. Bueno amigos, si os ha gustado el vídeo, dejarle un like, suscribiros al canal, dejarme un comentario también, siempre lo agradezco y siempre contesto a todo el mundo, ya lo sabéis. Y ya he dicho esto, nos vemos dentro del grupo de Telegram y en el próximo vídeo. ¡Chao!